El tiempo de las imprecaciones. Elija la incineración. Para que nunca salga ningún clon. Una de nuestras celdas. Desde temprana edad debes tener cuidado con los hombres. Siempre debemos temer su violencia. Apenas salidos del vientre de su madre, los hombres buscan una pelea. Para los demás, siempre somos demasiado altos, demasiado pequeños, demasiado gordos, demasiado delgados, demasiado negros, demasiado blancos, demasiado estúpidos o demasiado inteligentes. Hombres, deben mostrar en todo momento su superioridad como varones. El orden no protege a los débiles y desde la escuela, a los fuertes se les permite abusar de los más suaves, observando entre risas estos juegos bárbaros y afirmando gravemente que estos horrores sirven para entrenarlos. Albert Caraco 8 ensayos sobre el mal. Incluso si no hay ninguna hembra alrededor, los machos quieren mostrar su fuerza. Está en sus genes, están programados para cabrear al mundo. Sus ridículas exhibiciones de pavos reales te dejan indiferente, pero aún tienen que venir y emocionarte. Tienen que medirse entre sí. A veces, su silencio sugeriría que su dominio no es completo. La esencia del hombre, como la de otros animales, es reproducirse. La clave para la supervivencia de la especie está en el deseo sexual. El hombre tiene una sola razón para vivir: colocarse en una posición dominante frente a sus competidores, seducir a la mujer. La voluntad de poder no es otra cosa que este instinto de dominación. Cada especie animal tiene sus propias estratagemas para permitir que el macho muestre sus ventajas. En los seres humanos, todos los medios son buenos, desde la riqueza hasta el poder político pasando por la fama mediática. La riqueza siempre está ligada a la dominación sexual. Lo primero que hace el peor tonto para alcanzar la fama es alardear de sí mismo con una supermodelo. Si adquirió su fortuna por casualidad, gracias a sus músculos o su perspicacia para los negocios. El deseo sexual está en el origen de nuestra permanente necesidad de competencia. Competencia en todos los ámbitos, desde los deportes hasta las discusiones en contra, incluida la carrera por el dinero. Deseo a menudo inconsciente pero siempre presente desde el patio de recreo hasta el campo de batalla, a través de la fábrica, el partido o la asociación humanitaria. El hombre siempre ha buscado tener la conciencia tranquila. Desarrolla teorías para justificar sus comportamientos dominantes cuando en realidad todo se reduce al deseo sexual. Ciclo absurdo de vida y muerte. Fuerza inaudita y totalmente irracional que empuja a un hombre y una mujer a procrear incluso en tiempos de guerra. Un coito rítmico al son de botas y cañones. Mientras que toda supervivencia depende solo de un alivio hipotético. Terror, horror, abominación, pero el desove continúa sin cesar. Apenas cambiado, el recién nacido es arrojado de sótano en sótano, de agujero en agujero, bajo una lluvia de bombas. Como la gente no tiembla de angustia ante el nacimiento de cada uno de sus hijos. Hasta el primer llanto, hasta la sonrisa de la enfermera que significa. Es normal. ¿Qué hombre puede asumir con lucidez tal responsabilidad? El padre ahora es responsable de las más mínimas lágrimas de su hijo. Cada sollozo debería cruzar su corazón y su mente. Qué sentimiento de inmenso desamparo ante tal vulnerabilidad. Desde su primer aliento y hasta su muerte, este ser nunca será inmune a las vicisitudes de la vida. Feliz el que no fue en sí. Más feliz quien regresa en la nada, como él. Ronsard. Yo, Antanina Artaud, nacido el 4 de septiembre de 1896 en Marsella, de un útero donde no tenía nada que ver y con el que no tenía nada que hacer incluso antes. Para un hombre y una mujer, dar a luz es la decisión más seria de su existencia. Ahora que existen métodos anticonceptivos simples y efectivos, antes de procrear, debemos permitirnos largas reflexiones, meditaciones muy largas. No es seguro que tengamos suficiente tiempo en toda nuestra vida para lidiar con el problema. ¿Cómo olvidar que el 3% de los recién nacidos son portadores de una malformación congénita, que uno de cada 650 niños tiene síndrome de Down?
El nacimiento es la rueda de todas las desgracias. Las vacas rumian pacíficamente mientras sus terneros son llevados al matadero. El hombre se reproduce a la par con las bestias, aún más descuidado del destino de su descendencia. Algunos animales se sacrifican para permitir que sus crías escapen del depredador. El pingüino permanece en el frío durante varias semanas sin alimentarse para mantener calientes a sus crías. Incluso intencionada, la concepción de un niño casi nunca es un acto individual, consciente y reflexivo, es solo el resultado de un instinto natural junto con un instinto social. ¿Cómo es posible que seres supuestamente dotados de razón sean incapaces, antes de dar a luz, de imaginar los inevitables sufrimientos que tendrán que sufrir sus descendientes? En el Eloge de la Folie, para Erasmo, es por descuido que la mujer se une al hombre, ya que entonces no piensa ni en los sufrimientos del parto, ni en los problemas de la maternidad, y es para olvidar que debe empezar a procrear. De nuevo. Y dada la vida, es soportable para el infortunado beneficiario, solo condimentándola con placeres efímeros, es decir, con locura. Procrea en todos los rincones del mundo, sin saber solo si estos niños podrán comer, encontrar alojamiento, moverse, amarse o simplemente respirar. La mujer más inteligente solo tiene una idea en mente: poner huevos, ofrecer una víctima más al sacerdote eterno, la naturaleza. Antiguamente la mujer dio a luz con dolor. Era solo una muestra del sufrimiento que su hijo iba a tener que soportar. No te vengues de tus hijos por la peor cobardía que te hicieron tus padres, darte a luz. Bernard Werber, El día de las hormigas. Los padres son ajenos al juego de la oca. Tiran los dados de la oportunidad de la vida sin saber que esta ficha es su descendencia que, saltando de cuadro en cuadro, sentirá cada vez aprensión y angustia. ¿Para llegar a dónde? ¿A quién le importa? Nuestra descendencia es demasiado amable, demasiado reservada, demasiado respetuosa para castigarnos por nuestra extrema ligereza hacia ellos. ¿Tendría piedad nuestra descendencia del bruto que los engendró? No, es la naturaleza la que conserva su brazo para proteger a la especie. ¿Cuántos jóvenes, mal en la piel, atacan al primero que llega o a la empresa, mientras que solo sus padres son los responsables? Su rebelión es ciertamente la afirmación de una virilidad frustrada en un mundo de competencia. Pero es sobre todo una rebelión inconsciente contra su propio nacimiento. Un impulso suicida frenado por el instinto de supervivencia. El llamado conflicto de generaciones es, de hecho, solo la expresión del resentimiento contra el progenitor. Los celos hacia el padre son solo un mito para ocultar mejor la realidad del odio reprimido hacia el procreador. Un odio reprimido porque sus padres representan a otro ellos mismos. El niño quiere matar a su padre porque él es la causa de su sufrimiento. La niña, si es menos agresiva con el autor de sus días, es porque está programada para poner huevos. De hecho, su descendencia ni siquiera pertenece al progenitor, sino a la sociedad. Los que dan vida parecen cada vez menos responsables de sus actos, el Estado está para suplir su incompetencia, sus infinitas carencias, sus constantes resignaciones. Sin embargo, la primera responsabilidad del hombre es su responsabilidad hacia su descendencia. Un niño que no es engatusado, acariciado, presionado contra el corazón de su madre y su padre, tarde o temprano será un delincuente, un tirano o un revolucionario. Hubiera sido mejor si sus padres se hubieran abstenido. Y aunque estuviera rodeado del mejor amor, entonces se encontraría tan poco armado para enfrentarse a los tontos, sería mejor que no viera el día. Lo que se requiere de cualquier pareja que solicite la adopción de un niño debe ser el mínimo requerido para cualquier procreador. Como dijo Colucci, hay algunos que tienen hijos, parece que es porque no pueden tener perros. A pesar de todo, las mujeres con SIDA querían a sus bebés, con el infame pretexto de que solo el 20% de los niños nacidos de madres seropositivas portaban el virus. ¡Qué inconsistencia criminal! Las madres, cada vez más solas y sin trabajo, apenas han dado a luz cuando reclaman el derecho a tenerlo todo gratis.
Nunca echó de menos aún a mi madre para intentar hacerme creer que el mundo era benigno y que había hecho bien en concebirme. Es un gran subterfugio de descuido maternal, esta supuesta providencia. L.F. Salín, Viaje al final de la noche. Son las madres las únicas responsables y son ellas quienes eluden casi por completo esta responsabilidad cuando son madres, y la descargan en el mundo exterior. Son las madres las responsables, pero nunca les pedimos que lo sean. Rendir cuentas cuando sea necesario, porque el mundo exterior tiene una opinión tan positiva de las madres, imposible de erradicar durante milenios. Thomas Bernard, Extinción. Son madres sustitutas, es para la sociedad que engendran, depende de la sociedad mantener a su descendencia. La humanidad se mueve en la dirección correcta, hacia el hormiguero. Aquí está el problema, damos a luz a bebés y el mundo los adopta. Somos barrigas, eso es todo, después que se nos escapa y muy rápido se nos explica que estamos fuera de eso. Ver a Annie Colmy, junto al mar. Tener hijos y esto no es tan grave como un asesinato. ¿Quién es el criminal, el sicario o el procreador? Ambos lo son. Pero si el sicario debe mostrar reflexión y concentración, si es responsable de sus actos en los tribunales, el procreador, se entrega a su bestialidad y su habitual irresponsabilidad. Un criminal impune a quien la sociedad, por el contrario, felicita y premia. Tanto en la Biblia como en el Corán, albergar a una mujer estéril bajo el techo de uno es una gran desgracia. Pero, ¿cómo puedes traer un niño al mundo en un mundo al que le importa un comino? En un mundo en el que ningún padre y ninguna madre pueden conocer el futuro. En un mundo impredecible, a excepción de los traficantes de ilusiones. La verdadera historia de los hombres, el Vulgum Pecus nunca la conocerá. Cuanto más complejo se vuelve el mundo, más sutiles se vuelven las villanías. Donde la democracia parece prevalecer, la corrupción es tanto más eficiente cuando está oculta. Las empresas multinacionales cuyos presupuestos superan a los de determinados estados, presentan una gestión transparente, pero siempre duplicada de cuentas paralelas, por vergonzosas causas. En su ingenuidad, el Vulgum Pecus no se da cuenta de que la existencia de estos enormes fondos socava la base misma de la democracia y solo conserva su ilusión. Mammon ha gobernado el mundo desde los albores de los tiempos. Solo su poder ha aumentado a lo largo de los siglos. Él es el verdadero maestro. Con dinero todo es posible. El dinero cada vez más sucio y las cajas cada vez más negras representan el poder real. Un poder secreto, sin guardia, sin rendición de cuentas, un poder totalitario pero aún más pernicioso porque es invisible. Una sociedad secreta que gobierna la casi totalidad del mundo. De vez en cuando, los medios se abalanzan sobre algunas personas corruptas de poca monta que se persiguen sin que sepamos si han sido condenados. La mayoría de los hombres prefieren el silencio de la ignorancia y la ingenuidad. Se niegan a ver el absurdo de la infernal mecánica de la vida y no dudan en ceder en esta galera, la carne de su carne. ¡Qué terquedad en este deseo de generar! Quieren hijos. Quieren que sus hijos continúen con sus trabajos inútiles. Quieren que sus hijos dominen a los demás con la misma determinación que ellos mismos hicieron para ser odiados. Quieren que sus hijos se parezcan a ellos, pero se han mirado alguna vez en un espejo. Todos estos bonitos niños pequeños balbuceando en sus cochecitos. Pocas posibilidades de que mañana sean Mozart, sino cerdos que nunca dejarán de aplastar a sus propios hermanos. Ciudadanos divertidos que descaradamente dejan que sus perros ensucien las aceras. Que dejan sus latas de cerveza tiradas por todos lados. Que siembran cenizas y colillas a su paso. Que impregnan sin pudor los bancos públicos con los excrementos de sus zapatos. Idiotas que nada divierte más que hacer un ruido de noche debajo de tus ventanas. Todo esto es ciertamente ridículo, pero tan revelador del homenaje. Descuido, irresponsabilidad, desprecio por los demás. Con el hombre, lo peor es siempre cierto. Cuanto más sucio, rudo e ignorante es, cuanto más se reproduce, más enjambres. Rica,
limpia y bien educada, contamina como 10.000 pobres. Para seguir creyendo en el hombre, tienes que tener algo que venderle. No hay amor que perder en este mundo, siempre y cuando haya 100 sueldos para ganar. L.F. Salín. Hasta el fin de los tiempos, el celoso y cruel Caín seguirá matando incansablemente al débil y estúpido Abel. Todo el mundo se sorprende de que la guerra continúe haciendo estragos en los 4 rincones del mundo, con su cuota de muertes y miseria. Pero todos encuentran legítimas las disputas que tiene con sus vecinos, sus colegas de oficina, sino con su cónyuge y sus propios hijos. De todos modos, todos los hombres, a menos que tengan la suerte de estar en quiebra cuando aún son jóvenes, se encontrarán postrados en cama en una casa de retiro. La única justificación de la existencia humana se reduce entonces a la pensión que cobra el establecimiento. ¡Qué desastre! En tal situación, el balance de la vida es ridículo. Todos los placeres, todos los éxitos, si los hay, no pesan absolutamente nada en la balanza, comparados con el sufrimiento físico, el sufrimiento moral, la amargura, los lamentos. Bienaventurados los estériles. No dejes nada en este lodazal donde solo reinan la mentira y el crimen. Todos los que observaron de cerca las acciones de los hombres, solo vieron traiciones, guerras, asesinatos, masacres, violaciones, torturas, desde Homero a Cioran, pasando por Shakespeare. La vida es una historia llena de ruido y furia, contada por un idiota. Shakespeare. Hay una especie de inmundicia en lo más profundo de nosotros y en el mundo, que es sumamente difícil de afrontar en la cara. André Glucksmann, leer septiembre de 1997. Por tanto, se trata de no dejar nunca tu piedra sobre estos edificios condenados a un colapso irremediable, condenados a la ruina. Entre el primer y el último día de nuestra vida, sería deseable que el saldo fuera cero, especifica Cioran en sus Cahiers. A fuerza de crear máquinas cada vez más sofisticadas, el hombre ya no necesita, a los hombres, sino por el momento, como consumidores. Mañana, solo una élite de investigadores, ingenieros y técnicos será realmente necesaria para una economía mundial tan racional como pequeña. La gran mayoría de los seres humanos ya no interesará a nadie. Al ritmo al que avanzan los descubrimientos realizados en los campos de la física, la química y la biología, es obvio que el hombre, desde la segunda mitad del tercer milenio, estará mucho más lejos de nosotros de lo que nosotros mismos estamos de Homero o incluso de Abraham. Seguirá siendo humano el hombre que vendrá. Diógenes ya no necesitará su linterna, no habrá más hombre a quien buscar. En todas partes, solo cyborgs. Se habrán eliminado la mayoría de los innumerables defectos que hacen que las acciones humanas sean tan ineficaces. Injertos electrónicos biomoleculares, prótesis biónicas y otras manipulaciones genéticas han convertido al hombre omnisciente. Entonces, solo unos pocos de estos seres poblarán la Tierra. Solo el número que necesita. Un número que estos elegidos habrán determinado ellos mismos, ya que ya no necesitarán de la selección natural. Gracias a la electrónica orgánica, los recuerdos podrán conectarse y transmitirse de generación en generación. El hombre habrá logrado la transmisión de los caracteres adquiridos y en particular la transmisión de la totalidad del conocimiento conocido. Mientras los pensadores parlotean sobre ética y ciencia, ya ha alcanzado alturas donde nadie puede detenerlo. Estos investigadores han modificado la estructura del ADN y de las diversas moléculas que aseguran la transcripción de los mensajes transportados por este soporte de la herencia. Empiezan así a explorar un campo completamente desconocido donde las leyes que han regido la evolución de todos los organismos vivos ya no son respetados. Jan Ibsnau, Le Monde, 2 de marzo de 2002. En un futuro próximo, los organismos vivos con propiedades insospechadas que nunca se han creado en la Tierra abandonarán inevitablemente los laboratorios. Aprendices de brujo, más codicia igual a nuestro monstruoso futuro. Cuanto más tiempo pasa, más avanza la ciencia, más se ensancha la brecha entre el especialista en altas tecnologías y el vulgum pecus.
Y cuanto más se desarrolla la inteligencia artificial, más se hunde la masa humana en la debilidad. Los que poseen conocimiento y poder son cada vez menos, mientras que abundan los ignorantes. Es el advenimiento de una élite muy triste. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo podrá la democracia resistir a esta elitocracia de facto? ¿Quién puede desear que su descendencia, o la descendencia de su descendencia, viva en un futuro así? Durante un periodo de transición, la gran mayoría de la población estará compuesta por personas excluidas. Al menos mientras puedan subsistir de las migajas que se les esparcirán. Siempre y cuando todavía puedan ser utilizados por demagogos de todo tipo en busca de votos. Cabe señalar que el sufragio universal corre el riesgo de desaparecer a favor del regreso del sufragio censal. De hecho, mañana, incluso en los países desarrollados, siendo los pobres más numerosos que los ricos, deberían, gracias a las urnas, ejercer el poder sobre estos últimos. Una situación que no podrá soportar. Durante mucho tiempo todos aquellos que tienen la sensación, además de ilusoria, de crear riqueza. Mientras tanto, gracias a los colosales medios a disposición de los medios cada vez más al servicio de los poderes, la ayuda humanitaria tiende a convertirse en la herramienta privilegiada de los demagogos. Logra hacer que la comunidad cargue con la irresponsabilidad, no solo de los que quedan atrás, que podemos admitir, sino con mucha más seguridad la incompetencia, los golpes torcidos, cuando estos no son los crímenes de todos los llamados tomadores de decisiones. En efecto, las donaciones recibidas por los restaurantes del corazón y otros teletones que, sin embargo, alivian parte de la miseria, representan solo una gota de agua frente al océano de despilfarro, gastos aberrantes y otras desviaciones de dinero. Fondos públicos y privados. La ayuda humanitaria es solo un trampantojo más, a menudo junto con un negocio seguro. Discursos altruistas para pescar votos. Buena conciencia de algunas personas bien intencionadas, buena voluntad para la mayoría. No contentos con haberlo entrenado en religión, ahora queremos que las masas también se vean obligadas a cuidar de todo lo humano. La doma siempre es cada vez más generalizada y extensa. Agitador Max. El único y su propiedad. Algunos ni siquiera escuchan a sus propios hijos, pero afirman salvar el mundo. Institución hipócrita, solidaridad no perturba en modo alguno el egoísmo profundo en el hombre y, en particular, profundo en la mente de quienes manipulan a las masas. La solidaridad es una estafa, la prueba es que quien la predica siempre hace que los demás paguen por ella. No son los humanos los que debemos proteger, sino los bonobos, estos monos que tienen tanto que enseñarnos. Sin embargo, están amenazados de extinción, mientras que el hombre está pululando. Hoy, la caridad, ayudas de todo tipo, permiten consumir de todos modos a todos aquellos que ya no producen, ya que el consumo se ha convertido en el verdadero propósito de la existencia humana. La caridad es solo uno de los engranajes del sistema de cohesión social. La caridad es el lubricante esencial para el buen funcionamiento de la tiránica máquina de mercancías. La caridad ayuda a mantener los deseos y anhelos de la mayoría en desventaja para que su voluntad de vivir permanezca, para satisfacer el estúpido principio de cualquier sistema político según el cual no hay más riqueza que los hombres. De hecho, ¿qué es la caridad? El niño que sale del vientre de su madre, y que no ha pedido nada a nadie, ya es responsable de las miserias del mundo y de los crímenes de todos los potentados megalómanos que siembran el terror en la tierra. ¿Responsable ante quién? Las buenas obras, después de haber sido el pasatiempo de las señoras bien nacidas, se han convertido hoy en una verdadera institución, con sus oficios y sus funcionarios. De hecho, es el monstruo social el que inculca la ayuda mutua en el hombre, mientras que la lógica debería empujarlo a devolver el sufrimiento, el miserable a sus procreadores. Pídele ayuda a los que te dieron a luz. Y tú mismo miserable, inconsciente y estúpido que también procreas. Que aquellos que tienen el deseo de engendrar no esperen el maná de otros para alimentar a su descendencia. La caridad trae una esperanza totalmente vana.
La única consecuencia de cualquier ayuda es promover aún más la reproducción haciendo que la gente crea en un mañana mejor o en paraísos futuros. ¿Por qué dar limosna al mendigo sentado en el porche? ¿Cómo es el transeúnte anónimo responsable de las desastrosas consecuencias del coito bestial de los padres de este pobre muchacho? Tomaron su placer y ahora ¿dónde? Son ellos. ¿Qué construyeron para este niño? Estúpido hijo de una estúpida pareja. Cadena infernal e interminable de imbecilidad y maldad. La caridad hace su camino tortuoso y perverso solo donde reinan la injusticia, la deshonestidad y el abuso de poder. La caridad es la garantía de estas manifestaciones del instinto de dominación. La caridad también respalda la absurda ley del azar que hace girar sin piedad la rueda del infortunio de los nacimientos. Asimismo, todo consuelo es engañoso, hipócrita, calma pero no cura. Impide que la gente busque y encuentre la salida, es una prisión. El verdadero flagelo no es la miseria ni la pobreza, sino el nacimiento, causa de ambas. La mendicidad es honorable solo cuando es una elección, la elección del rechazo del mundo. La elección de los cínicos, la elección de los gnósticos, la elección de los monjes budistas. La única actitud revolucionaria sin ningún compromiso posible. La revolución nunca se estropeó por el poder y, por tanto, por el abuso de poder. La única actitud filosófica que va más allá del alarde habitual, porque se vivencia y se burla de la muerte. Los euquitas, miembros de una de las muchas sectas gnósticas, vivían únicamente de la mendicidad. Rechazaron todo trabajo como toda riqueza. Pasaron su tiempo mendigando y haciendo el amor, mientras se negaban a la procreación. Libertarios y rebeldes, todos se consideraban iguales y compartían la limosna recibida. ¿Quiénes son los esclavos hoy? Son todos estos supuestos activos los que en realidad están inquietos, aferrándose a su pseudo trabajo como si fuera la única forma de vivir. Orgullosos de su poder adquisitivo, lucen sus activos como si fuera su género. Tantas cadenas en las manos y los pies como en su cabecita. Pobres almas que han perdido el ser. Los cómplices, los colaboradores de los sumos sacerdotes de Mammón. Son los condenados de una tierra en peligro. Los condenados de una tierra deliberadamente saqueada y desfigurada por traicioneras negociaciones, en el altar del lucro. Ante las evidencias de la decadencia de la tierra, agotamiento de los recursos, deforestación, envenenamiento de las capas freáticas y otros desastres provocados por el descuido humano, los maestros del pensamiento correcto proponen 1000 medidas de enlucido y un enorme aumento de agua a los países pobres para reducir la brecha cada vez mayor entre los más pobres y los más acomodados, Hubert Reeves. Si la cuarta parte de la población mundial con un buen nivel de ingresos ha logrado en poco tiempo agotar la Tierra, el 20% de la población planetaria consume el 80% de los recursos naturales, que será de ella bajo el yugo de 10.000 millones de depredadores. Por lo tanto, sería necesario al mismo tiempo imponer restricciones drásticas a los pudientes para que se encuentren a mitad de camino hacia la pobreza. Vivir simplemente para que otros, simplemente, puedan vivir. Gandhi. Mejor menos obeso y menos contaminante en una sociedad que tiende al crecimiento cero. Esto es lo que propusieron los sabios del Club de Roma en 1972, tratados como locos en su momento. Un escenario que nunca se escribirá ya que los hombres están tan locos. La caridad debe reservarse solo para aquellos que no han cometido el delito de procreación. La única caridad concebible es también la que permite ayudar a una mujer a abortar si así lo desea. Pero la mayoría de ellos quieren acostarse y exponer a su hermoso bebé a los ojos de un mundo siempre igualmente encantado. Pero de la rueda de la desgracia, también surgen varios nacimientos minusválidos y profundamente deficientes o simplemente insatisfechos. Nacer, insatisfecho de ser un engranaje más de un mecanismo sin finalidad. ¿Cuántos de este enjambre de niños pequeños pronto se encontrarán con dificultades en la escuela, delincuentes, traficantes o adictos a las drogas? Como adultos, se unirán a las cohortes de los excluidos.
Algunos de estos niños ciertamente se convertirán en modelos a seguir. Serán el orgullo de sus padres que podrán pavonearse. Pero a los padres no les importa si está realmente en la naturaleza de sus hijos tener éxito, convertirse en uno de esos jefes estresados, paranoicos, grandes o pequeños, a menudo arrastrados en la flor de la vida por un niño. Ataque cardíaco banal o estúpidamente asesinado por una pequeña huelga de tarjeta de crédito defectuosa. No importa lo absurdo de la existencia, siempre que Tyrant Merchandise conserve el poder de condicionar a los consumidores para que tengan cada vez más artículos inútiles, para que siempre corran tras sus insaciables apetitos. Es la era del último hombre nietzscheano, la era de los inventores de la felicidad. Para Epicteto cualquier satisfacción que se base únicamente en la adquisición de bienes materiales es frágil, cargada de desilusiones y desencantos y no de desgracias. La armonía y la paz se encuentran en uno mismo y no en la dependencia de las cosas. La felicidad no consiste en adquirir y disfrutar, sino en no desear nada, porque consiste en ser libre. Los fines triviales de las empresas humanas, los bienes materiales, los éxitos superficiales, el lujo, siempre me han parecido despreciables. Albert Einstein, Pensees intimes. No estamos poseídos por el diablo, sino por los bienes que creemos tener para siempre. Todo lo que construimos, todo lo que adquirimos, se acumula sobre nuestros hombros, nos fija al suelo, nos impide despegar. Cuanto más contamos lo que tenemos, menos sabemos acerca de nuestras riquezas internas. Todo hombre tiene por amo al que puede traerle o quitarle lo que quiere o lo que teme. Que los que quieren ser libres, por tanto, se abstengan de querer lo que no depende solo de ellos, de lo contrario, inevitablemente, serán esclavos. Epicteto. Uno solo se vuelve invulnerable a través del ascetismo, es decir, rechazando todo. Es entonces cuando el mundo ya no puede hacer nada por nosotros. Cioran. Cuadernos 1957 a 1972. Donde no hay nada, la tormenta se desata en vano. Albert Casey. Mendigos y orgullosos. El sabio no tiene nada que ver con la caridad. Si ha optado por no convertirse en esclavo de los deseos y pasiones, no es para ayudar a otros a sucumbir a ellos. El hombre no aprendió nada. Hace unos 2500 años, el planeta tenía unos pocos Sócrates y unos pocos Siddhartha Gautama de 100 millones de habitantes. Es evidente que hoy en día no hay muchos más entre 6.000 millones de seres humanos. Habrá un solo sabio mañana en este planeta. Hoy, con la publicidad, se invierten sumas considerables en la exacerbación de los deseos. Publicidad agresiva que utiliza todas las artes y técnicas para subyugar mejor, mentir y engañar descaradamente. Al ver todos estos objetos en catálogos o en las estanterías de los grandes almacenes, el sabio piensa hoy como ayer, ¿cuántas cosas hay que no necesito? Una nueva gran tiranía se ha asentado en el mundo, escribe Philip Sallers en El Partido en Venecia, la tiranía de la mercancía. Con el mandamiento nuevo, codiciarás todo lo que se ve en la televisión. La humanidad no es más que una clientela, Alexandre Vialate. La consecuencia es inevitable, es la exacerbación de las frustraciones, la exacerbación del sufrimiento y el dolor, por lo tanto la exacerbación de los sentimientos de rebelión. Los políticos, abrumados y sin poder real, son ellos mismos cada vez más manipulados por los sacerdotes de la nueva religión, la mercancía. Solo el desorden de la calle expresa el disgusto de la población. Tengo una percepción tan directa de los desastres que depara el futuro, que me pregunto dónde todavía encuentro la fuerza para enfrentar el presente. La felicidad es prerrogativa de quienes no pueden. Imagina el futuro. La civilización sería despreciable si no fuera condenada, todavía escribe Cioran en sus cahiers. Algunos ven mucho más lejos de lo que ven. Ven el mundo más allá de lo que perciben sus sentidos. Paul Valéry nos advirtió, las civilizaciones ahora sabemos que somos mortales. De hecho, cualquier civilización, como cualquier ser vivo, nace, crece y muere.
Pero el hombre todavía se cree el Hijo de Dios, busca culpables en su miserable condición, pero ignora su propia responsabilidad como procreador. Si somos la fuente de nuestros males, ¿a quién culpamos? A nosotros mismos. Afortunadamente, logramos olvidar que somos los verdaderos culpables, y de hecho la existencia solo es tolerable si renovamos esta mentira y este olvido todos los días. Cioran. De las molestias de nacer. Cada efecto tiene una causa. Las dictaduras pasadas como las que están por venir, siempre llegan a punto para castigar al pueblo. Cobarde, arrastrado fuera del sentido común por demagogos y corruptores. En cuanto a los dictadores, afirman basar su legitimidad en la búsqueda de un hipotético Superman. Pero el Superman nietzscheano hace reír a Cioran. El autor de Zaratustra, lo encuentro demasiado ingenuo. Solo ha observado a los hombres desde la distancia. Si los hubiera mirado de cerca, nunca habría sido capaz de concebir o defender al superhombre, una visión descabellada, ridícula si no grotesca. Tan pronto como el hombre más ridículo que es, tiene un mínimo de poder, ya está abusando de él, luego un Superman. La historia, además, no carece de superhombres ni de superdotados, por eso todas sus páginas están rojas de sangre. Sangre, combustible de la gran mecánica de la naturaleza. Tanta energía para tantas vanidades irrisorias y efímeras. El hombre es el único ser vivo capaz de contemplar este espectáculo, tan grandioso como inútil, con compasión, ironía o cinismo. También es el único que puede detener el proceso y rechazar su papel de progenitor. Pero el hombre parece preferir su animalidad. Tienen oídos, pero no oyen. Tienen ojos, pero no ven. El hombre es un maestro en el arte de la dialéctica. Pero la razón es ridícula frente al mal, frente a la realidad inconcebible, desde los crímenes de los nazis hasta los del Khmer Rouge. A la espera de guerras civiles tan cercanas como próximas. Es más fácil condenar la barbarie, señalarla con el dedo, desde lejos, con un puchero de disgusto, que buscar saber cuáles son las causas. Centrarse en las masacres y otros genocidios del siglo XX también surge de una visión estrecha que presta poca atención a los indios americanos o negros en África, considerados no humanos, esclavizados y diezmados por buenos cristianos. Sin contar los cátaros exterminados y las víctimas de todas las cruzadas. Solo los hombres son capaces de cometer crímenes atroces. Para Primo Levi, los crímenes de los nazis son no humanos, lo que sucedió en Auschwitz no se puede entender, no se debe entender, porque entender es casi justificar. Es una forma de velar nuestro rostro, de seguir creyendo que somos hijos de un buen Dios que aún puede protegernos del mal, cuando solo somos animales desnaturalizados. Sin embargo, el autor de Le Devoir de Memoire escribe: los monstruos existen, pero son muy pocos para ser realmente peligrosos, los que son más peligrosos son los hombres comunes, funcionarios dispuestos a creer y obedecer sin discutir. Para Primo Levi, quien se suicidó, solo el desapego nos permite interponernos en el camino de aquellos que tienen el poder de esclavizarnos y degradarnos. En un mundo así, ¿por qué enseñar a los niños el desapego, cuando obviamente es preferible no dar a luz? Una vida es apenas suficiente para meditar sobre la inconsistencia del mundo, pero los hombres se pasan el tiempo inquietos, lidiando con trivialidades. No se despiertan la mayor parte del tiempo hasta el umbral de la muerte. Le tienen miedo porque lo ven en la cara. Pero es demasiado tarde para aprender. El miedo a los dioses y a la muerte es resultado de la ignorancia, según Lucrecia. La angustia de la muerte es la intuición de los lamentos que nos abrumarán cuando vayamos a dejar todos los bienes terrenales que tanto nos ha costado acumular y a los que estamos tan apegados. Es el miedo a perder todos estos objetos basura, todas estas ilusiones que han representado para nosotros tantas metas ineludibles, búsquedas incesantes. Si bien ya no hay vuelta atrás, es el miedo a descubrir la vanidad de toda la vida, de tantas hazañas, de tantas sufrimientos recibidos y distribuidos en nuestro camino como depredador impenitente.
A los ancianos finalmente se les concede el derecho a pensar y el tiempo para reflexionar cuando sus facultades se debilitan, cuando el condicionamiento social ha terminado su trabajo. De hecho, el hombre pone toda su energía y todo su genio en no oír, no ver. El hombre odia el vacío, odia encontrarse cara a cara consigo mismo, afrontar sus contradicciones, afrontar la tristeza de su condición. Por eso busca constantemente amueblar su mente. Afortunadamente tiene la radio, altavoces en cada habitación, en su automóvil, en su oficina. Las televisiones también, tantos amplificadores de la insignificancia, lo irrisorio y lo inútil, sino lo peor de la violencia. Televisión infunde democráticamente a todos con la American camino de la vida. Ideología del dinero salpicada de estúpida diversión con aplausos grabados. Lo que es bueno para el perro de Pavlov también es bueno para 6.000 millones de seres humanos. La televisión expone a plena luz del día la depravación, mezquindad y bajeza del pensamiento de los poderosos, estrellas de todo tipo, héroes de papel y semidioses catódicos de la época. Anteriormente, los especuladores y los intrigantes colgaban sus golpes, hoy están orgullosos de montar un espectáculo frente a un pueblo que ya no cree en nada pero sigue codicioso por todo. Un pueblo tan disgustado como frustrado y envidioso. La televisión se ha convertido en el maestro del pensamiento de las masas. Ahora bien, cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caen al agujero. Evangelio de Santo Tomás. La televisión es la victoria de lo tranquilizador, el triunfo de las ideas prefabricadas, capturadas una tras otra sin tiempo para la reflexión. Imágenes ingeridas sin filtro, sueños prefabricados, miedos y ansiedades programados. Todo ello destilado en un receptor que no tiene cerebro sino el nombre. Un cerebro que se ha convertido en un laberinto de espejismos, como lo llama Jacques Lacarriere. Armagedón lanza su alboroto para destruir Silence, el único camino que conduce a la paz. Panem circense se traduce hoy en día como RMI y televisión. Los medios audiovisuales son los nuevos juegos del circo. Un proverbio chino dice que una imagen vale 10.000 palabras. Por eso, sin duda, hoy el condicionamiento de la imagen es infinitamente superior a todos los sometimientos del espíritu que el hombre pudo conocer en toda su historia. Un antiguo sabio chino también dijo, cuando las imágenes se muevan, será el fin del hombre. Quería decir el fin del hombre pensante. Y Bill Gates, héroe de los nuevos tiempos, se atrevió a admitir el que domina las imágenes, domina las mentes. Las imágenes de televisión presentan un mundo ideal pero completamente falso, donde todos, tristes, groseros y mortales se encuentran en una situación de dependencia hipnótica peor que la de los antiguos griegos que adoraban a los dioses del Olimpo. El frenesí del zapping parkinsoniano es un obstáculo importante para la meditación y la introspección. Es una gran pérdida para el individuo. Pero es un entrenamiento de acondicionamiento completo realmente bueno. Ahorra tiempo para el hombre biónico del mañana, el Homo sapiens entrenado para reaccionar muy rápidamente a todos los estímulos. Gracias a la omnipresencia de los medios de comunicación, la mirada del Homo consumen no puede perderse, siempre tiene algo en lo que concentrarse, en lo que hipnotizarse. Para que nunca, jamás, el hombre se deje llevar por el vértigo, frente al abismo de un minuto de silencio. A veces, su helado le refleja la imagen de su naturaleza profunda. A veces se pregunta por qué está haciendo esto y aquello en lugar de nada. A veces se le ocurre la idea de intentar conocerse un poco más a sí mismo. Cualquiera que pueda quedarse un cuarto de hora sin hacer nada ya es sospechoso. La ociosidad siempre ha sido considerada como un vicio por quienes son incapaces de pensar realmente, es decir, de conducir un proceso de la mente fuera del condicionamiento social. Odian la holgazanería porque los marea. El mareo por el vacío de su cerebro. Un cerebro estrictamente confinado a registrar las señales emitidas por el gran software social. Señales como el futuro es de los que se levantan temprano o nunca dejes para mañana lo que puedas hacer el mismo día. Por definición, nadie puede darse cuenta de su propio condicionamiento.
Hoy las personas están condicionadas por el humanitarismo, la solidaridad, el progreso, la felicidad, como antes por la religión, el trabajo, la familia o la patria. Un condicionamiento social expulsa al otro. Durante todo el día, los medios de comunicación presentan las miserias del mundo a través de retratos de hombres, mujeres y niños en situaciones de extrema pobreza debido al hambre o la guerra. Es imprimir sentimientos de culpa en cada votante básico. Es para los políticos y para todos aquellos que se benefician del comercio humanitario y el comercio mismo, poder contar siempre con un ejército de gente ingenua muy consciente de una plétora de falsos problemas. Manipuladores que tienen el arte de hacer creer a la gente que son los únicos que tienen las respuestas. Casi un siglo después, parece inconcebible que tantos hombres fueran víctimas de la carnicería de 14 a 18, una masacre sufrida en ese momento bajo el ridículo pretexto del patriotismo. Creemos que estamos muriendo por el país y morimos por los industriales. Anatole, Francia. Hoy, los trabajadores aceptan ser pinchados con 3/4 partes de su salario con el pretexto de solidaridad. Falsa solidaridad porque junto a gravámenes totalmente justificados como los relacionados con el desempleo, la salud o la jubilación, también deben pagar para aliviar la miseria del mundo que no es su culpa, que es el resultado de la corrupción y el abuso de poder y la estupidez. Se desangran en seco para que todos los que las consuman puedan continuar su explotación y los parásitos puedan seguir consumiendo y procreándose. La sociedad inculca la solidaridad en sus miembros de manera muy sencilla, de modo que nunca se cuestiona el instinto natural de procrear. Como si todos los miembros de la sociedad fueran solidarios de todos los nacidos en ella. Si bien no somos responsables de nuestros propios nacimientos, la sociedad nos hace responsables de todos los nacimientos. Quienes van en busca de sí mismos, quienes buscan liberarse de un máximo de condicionamiento social, obviamente se encuentran solos frente a todos aquellos que no han dado el mismo paso. Un enfoque que no pueden entender. El hijo estará contra el padre contra el hijo. La característica misma del espíritu es la rebelión. Son raros aquellos, como Cristo o Buda, que tienen la fuerza para resistir la presión social. Los demás deben ser astutos, fingir, mantener un barniz de sociabilidad y continuar su viaje interior como buen actor, respetando un mínimo de convenciones externas para dar el cambio. De lo contrario, la sociedad te rompe, como ha destruido paciente y metódicamente a Antanina Artaud y a tantos otros. Si todos supieran lo solo e incomprendido que está, se mataría instantáneamente. Afortunadamente, la sociedad ha inventado 1000 trucos para sus engranajes humanos para que todos estén persuadidos de ser útiles para algo y la naturaleza ha puesto suficiente hipocresía en cada uno de nosotros para hacer creer a los demás que nos interesan. Cuando conocemos perfectamente al hombre, podemos ver claramente su juego, prevemos sus errores y lo que le espera en el turno. Los demás no comprenden nuestra falta de asombro ante las catástrofes que les sobrevienen, ni nuestros ojos secos ante las desgracias que sufren. Pero, ¿cómo podemos sorprendernos de lo que es inevitable, de lo que es solo la consecuencia directa de la mecánica de la supervivencia de la especie y la propagación de la raza humana? Procrear mientras se vive en la miseria es la peor crueldad infligida al inocente que nace en condiciones que obviamente habría deseado para otros. Las mejores condiciones de vida tienen sus contratiempos, de todos modos, son impermanentes, ninguna es envidiable. El hombre siempre cree que lo que le golpea se debe a otros o algunos demonios mientras que la crueldad está en él mismo. Por eso el absurdo espectáculo de la historia humana deja al sabio frío y sin reacción. Antes de la radio y la televisión, la sociedad había inventado fiestas, ferias, carnavales e incluso procesiones para ocupar la mente de los hombres entre las tareas domésticas. Fanfarrias, gritos, canciones, movimientos, luces, colores, pero tan poca alegría en los corazones. Los disfraces y las máscaras ni siquiera logran ocultar la tristeza y el aburrimiento. Hoy en día, incluso nuestro sentido común se ve sofocado por miríadas de escoria mediática. Dejamos que nuestra memoria se convierta en un vertedero donde continuamente se derraman exageraciones publicitarias,
información inútil y discursos ridículos. Contaminación de la mente, insultos permanentes al silencio, a la meditación, a la reconquista de uno mismo. Por eso es urgente capacitarse en clasificación selectiva. Debemos protegernos de la tiranía de los bienes ajustando filtros a cada uno de nuestros sentidos. Volver al resumen.